Muy buenas. Bueno, vamos a ver a continuación otra parte del aparato tacógrafo. Lo que vamos a ver en este vídeo es las diferencias entre un tacógrafo analógico, que utiliza discos diagrama para registrar los tiempos de conducción, y los tacógrafos digitales que aparecieron en Europa en el año 2005, que lo que utiliza para esos registros son tarjetas. Bueno, pues vamos a empezar con los tacógrafos analógicos, con los tacógrafos, podríamos decir, más antiguos, los que utilizan discos diagrama. Lo primero, ¿qué es un disco diagrama? Un disco diagrama es donde van a quedar registrados los tiempos de conducción y descanso de los conductores de estos vehículos. Tenéis que saber que su duración es para 24 horas. Desde que yo lo pongo, le puedo tener un máximo puesto de 24 horas, porque si no, se montarían los registros. Debéis de saber que tiene una parte delantera y una parte trasera, un anverso y un reverso. Pues bien, en el anverso, en la parte delantera, estáis viendo aquí la imagen, debemos de escribir unos datos al inicio de la jornada. ¿Qué datos hay que poner? Mirad, hay que poner nombre y apellido del conductor, lugar y fecha de salida, matrícula del vehículo. Si hablamos de un vehículo articulado, se pondrá la matrícula del vehículo tractor. Y también habrá que poner kilómetros que marca el vehículo al inicio del recorrido. En ese propio anverso, en esa parte delantera, cuando acabemos nuestra jornada laboral, debemos escribir otros datos. ¿Qué datos son? Lugar y fecha de llegada, kilómetros al final y la resta de los kilómetros entre el inicio y el final. Daros cuenta que los kilómetros al inicio se ponen en la parte de abajo, los kilómetros a la llegada se ponen en la parte de arriba, para que tengamos más facilidad a la hora de hacer la resta. Que sepáis que hacer la resta no es un dato obligatorio, pero sí muy recomendable, ¿de acuerdo? Para que no tengamos problema con los agentes de tráfico. Más cosas. En la parte de atrás, en el reverso, que es una parte que no utilizamos mucho, esto se utiliza para cuando realizamos un cambio de vehículo. Por eso no se utiliza mucho, porque la mayoría de gente utiliza siempre el mismo camión. Pero si en una misma jornada utilizamos varios vehículos, lo que haremos es, con nuestro disco diagrama, nos iremos al otro vehículo. Bueno, pues ¿cuántos cambios de vehículo se pueden hacer? Con un mismo disco diagrama se podrán hacer hasta 3 cambios de vehículo. ¿Veis? Estáis viendo la parte trasera y lleva 3 zonas para 3 cambios de vehículo. También podéis ver en la parte de arriba del disco diagrama, en esta parte trasera, en el reverso, que tenemos un cuadrante, un cuadro, para hacer anotaciones manuales, a mano, con un bolígrafo, en caso de avería del tacógrafo. Y debéis de saber qué tiempo tenemos para arreglar el tacógrafo. Si sufrimos una avería en el aparato tacógrafo, tenemos 7 días para arreglarlo. Ni un día más, ni un día menos. Da igual que estemos en ruta, que estemos en casa. Tenemos 7 días para arreglarlo. Y muy importante, ¿cuánto tiempo tenemos que guardar los discos diagrama? Porque además tenéis que saber que los discos diagrama tienen que ir con el conductor. Si yo me cambio de vehículo, los discos diagrama vienen conmigo, porque a quien están controlando es al conductor, no al vehículo. Bueno, pues el conductor tiene que guardarlos, los del día en curso, el día en el que estamos, y los 28 días anteriores. Repito, el conductor tiene que guardar siempre consigo los discos diagrama del día en el que está y los 28 días anteriores. Y la empresa los tiene que guardar durante un año, es decir, en carretera llevaremos el conductor el del día y 28 días anteriores, y la empresa tendrá que guardarlos durante un año. Importante, vamos a ver una serie de pictogramas, que son los que tenéis, que van apareciendo aquí en pantalla. Son 4 y debéis de asociarlos rápidamente y tenerlos muy claro, porque esto es fundamental para su uso diario. Mirad, tenemos el primero, que son los tiempos de descanso, que es una cama. Después tenemos un cuadrado con una diagonal, que son los tiempos de disponibilidad. Después tenemos 2 martillos cruzados, que son tiempos de otros trabajos. Y por último tenemos el volante o conducción. Esto nos sirve tanto para nosotros decirle al tacógrafo lo que estamos haciendo, como para que queden bien registrados los datos en el disco diagrama, o también nos valdrá en el tacógrafo digital en la tarjeta. Vale, ¿qué es cada una de esas cosas? ¿Qué es el descanso? ¿Qué es la disponibilidad? ¿Qué son los otros trabajos? ¿Y qué es la conducción? Mirad, los descansos es cuando el conductor pueda disponer libremente de su tiempo, es decir, no está conduciendo, pero no está haciendo absolutamente ningún trabajo que sea para la empresa. El siguiente tiempo que tenemos, el siguiente pictograma, son los tiempos de disponibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que estás a disposición de la empresa, pero no es descanso. Es decir, imagínate que te han acabado de cargar el camión y ahora estás esperando a que te den los papeles, a que te den la documentación. Bueno, pues ese tiempo que pasa mientras te entregan o te preparan la documentación serían tiempos de disponibilidad.
¿Por qué? No estás conduciendo, no estás descansando, no estás haciendo ningún otro trabajo, por lo tanto es un tiempo a disposición de la empresa. Pasamos al siguiente, que eran los dos martillos cruzados, que son tiempos de otros trabajos. ¿Qué son otros trabajos? Pues cualquier otro trabajo que realiza el conductor para la empresa, como puede ser en algunos casos la carga, la descarga, el mantenimiento del vehículo, el cambio de una rueda, el cambio del aceite. Todas aquellas operaciones o trabajos que hagamos distintos a la conducción se le considerará otros trabajos. Y por último, los tiempos de conducción lo tenemos claro, cuando estamos conduciendo, ese no hay ninguna duda. Además, entre los otros tres sí que es el conductor el que señala en el tacógrafo qué es lo que está haciendo, estoy descansando, estoy disponible o estoy haciendo otros trabajos, pero siempre que el vehículo se ponga en funcionamiento, siempre que el vehículo empiece a andar, él automáticamente va a registrar tiempos de conducción. Y una cosa muy importante, la jornada diaria, nuestro día, comienza en el momento que se realice cualquier actividad distinta a descanso. Es decir, cuando acabamos nuestro descanso, cuando empecemos a hacer conducción, otros trabajos o disponibilidad, ahí empieza nuestra jornada diaria. Esto es importante que lo tengáis en cuenta porque en las próximas 24 horas, en las siguientes 24 horas a empezar nuestra jornada laboral, hay que haber terminado nuestro descanso diario, que ya veremos de cuánto tiempo tiene que ser. Recordar, la jornada laboral para un conductor empieza cuando empieza a hacer cualquier actividad diferente a descanso. Mirar, es importante que sepamos que los discos diagrama están homologados y por lo tanto tienen que llevar una marca de homologación. Bueno, pues cuando vayamos a comprar los discos o cuando vayamos a poner el disco en nuestro camión, debemos comprobar en el reverso del disco que ese disco es compatible con el aparato que estamos utilizando. Si os dais cuenta, ahí veis en la parte del reverso del disco diagrama que tiene unas cuantas anotaciones de marcas de homologación. Pues bien, hay que comprobar, como estáis viendo en la placa de instalación de nuestro tacógrafo, para ver que coincide la que tenemos con la del tacógrafo con la del disco. Si os dais cuenta en este ejemplo que os ponemos en pantalla, sí que tiene la E1, ambos el disco y la placa, pero no tiene el subcódigo 84. Por lo tanto, este que os ponemos como ejemplo no sería compatible, porque tiene que coincidir tanto el código como el subcódigo. Más cosas. Vamos a ver ahora el tacógrafo digital. La diferencia básicamente es que utiliza tarjetas, utiliza chip, en vez de utilizar discos diagrama, en vez de utilizar papel. Debéis de saber que el tacógrafo digital memoriza datos, los muestra en pantalla, se pueden imprimir en un papel térmico y además se pueden transmitir a otros dispositivos. Que sepáis además que mide la velocidad hasta 220 km por hora. Curioso, nunca un camión va a ir a 220 km por hora, pero hay en algún sitio donde a lo mejor os lo pueden preguntar. Pues el tacógrafo digital mide o registra hasta 220 km por hora. ¿Qué partes tiene el tacógrafo digital? Pues mirar, consta de una pantalla en la que se pueden ver una serie de datos, una unidad intravehicular, se le llama así, que es la memoria del tacógrafo, donde va a registrar internamente los datos, va a tener un sensor de movimiento, también tiene unos cables de conexión, tendrá un avisador que en algunos casos es luminoso y en otros casos puede ser acústico, tendrá también un conector de calibrado y descarga para que cuando vayamos a realizar la revisión nos lo comprueben y también cuando descarguemos nosotros los datos, y además tiene dos entradas para tarjetas. Todos los tacógrafos digitales tienen dos entradas para tarjetas. Importante, y ya os lo adelanto, en la ranura 1 siempre tiene que ir la tarjeta del conductor que va al volante, y en la ranura 2, si van dos personas en el vehículo, tendrá que ir la del acompañante. Si en un momento dado cambian y va a conducir el que iba de acompañante, hay que intercambiar esas dos tarjetas, siempre en la ranura 1 la del conductor y en la ranura 2 la del acompañante. Más cosas. Que sepáis además que lo que son los botones del tacógrafo varía en función de los modelos que tenemos, los modelos que existen, pero su funcionamiento es muy similar. Mirad, tenemos un botón 1 y un botón 2 que vale para seleccionar la actividad de cada conductor. Según vayamos apretando, nos va a cambiar en la pantalla la actividad que estamos realizando. La actividad, recordar que decíamos que era descanso, disponibilidad
u otros trabajos. Pues tenemos para poner una y otra en cualquiera de los dos conductores, conductor 1 y acompañante. También que sepáis que solo podemos pulsar ese botón para cambiar entre descanso, disponibilidad y otros trabajos, porque el vehículo, el tacógrafo, cuando ese vehículo se ponga en movimiento, automáticamente en la tarjeta 1 va a marcar conducción y en la tarjeta 2 va a marcar disponibilidad. ¿De acuerdo? También que sepáis que lleva un botón para expulsar las tarjetas, para extraerla, y lleva unos botones de navegación para ir hacia adelante, hacia atrás, entrar y salir. El funcionamiento es muy sencillito, no tiene mayor problema. Mirad, vamos a ver a continuación los 4 tipos de tarjetas que existen para el tacógrafo digital. Debéis aprenderos varios datos sobre ellos, como son el color, el tiempo en el que hay que renovarlo, algunos plazos, y si se pueden tener unas o se pueden tener otras. Mirad, lo primero que sepáis que hay 4 tipos: la de conductor, la de empresa, la de centro de ensayo o taller y la de control. Básicamente, que sepáis que la de conductor es para conducir, la de empresa para descargar, la de centro de ensayo o taller para calibrar y la de control, como su propio nombre indica, para que nos puedan controlar. Vamos a aprendernos, como os decía, varios datos sobre alguna de estas tarjetas. Que sepáis además que si tú tienes una tarjeta de conductor, podrás tener también una tarjeta de empresa, si cumples unos requisitos. Pero si tienes una tarjeta de centro de ensayo o taller o una tarjeta de control, no podrás tener ninguna de las demás. Es decir, la de centro de ensayo y la de control son incompatibles con el resto de tarjetas. Empezamos por la primera y quizás para vosotros la más importante, que es la tarjeta de conductor. Primero que sepáis que es personal e intransferible. Solo puedes tener una, no puedes tener varias. El plazo de validez es 5 años y su color es blanco. Eso es lo más importante. Vamos a ver una serie de plazos que también a veces os van a preguntar. Mirad, se expide 15 días hábiles después de haberla solicitado. Tú la solicitas y en un plazo máximo de 15 días hábiles te la van a entregar. Renovación, cuando se va a caducar. Bueno, pues hay que solicitar su renovación 15 días antes de que caduque. Si en algún caso se produce alguna modificación de los datos del conductor, habrá que notificarlo en los 15 días hábiles anteriores. Es decir, se produce una modificación, yo tengo 15 días para notificarlo. Y sustitución. Si en algún caso se estropea, pues vamos a solicitarlo en el plazo máximo de 7 días naturales que nos la sustituyan. Y pasados 5 días nos dar la nueva. Es decir, yo tengo, si se me estropea, 7 días naturales para solicitarla y una vez solicitada esa nueva, nos la van a dar en un plazo máximo de 5 días. Y por último, el canje de esta tarjeta se producirá 15 días hábiles después de haberlo solicitado. Recordad que veis que hay unos cuantos datos. Lo más importante es lo primero, que es personal intransferible, que solo puedes tener una, que tiene 5 años de validez y que su color es blanco. Pasamos a continuación a por la tarjeta de empresa. La tarjeta de empresa sirve para descargar los datos del tacógrafo y descargar los datos de la tarjeta del conductor. Una cosa muy curiosa, ¿cuántas podremos tener? Bueno, podrás tener un máximo de 62. Ese número es curioso, no le busquéis sentido porque es lo que marcó la Unión Europea y ya está. 62 como máximo, independientemente del número de camiones o de autobuses que tengas, máximo 62. También tiene 5 años de validez y su color es amarillo. Eso es lo más importante. Y ahora pasamos a los plazos. Renovación, 15 días hábiles antes de que caduque. Si yo veo que va a caducar, pues en los 15 días hábiles anteriores tengo que solicitar su renovación. Si se produce algún dato, alguna modificación en la tarjeta, tendremos 15 días hábiles para que nos expidan una nueva. Y por último, la sustitución también se solicita en un plazo máximo de 7 días naturales y pasados 5 días nos expide la nueva. Si os dais cuenta, este plazo es exactamente igual que la del conductor. Si se me estropea, tengo 7 días naturales para solicitar una nueva y desde que yo la solicito tendrán 5 días para entregármela. Vamos a por la tarjeta de centro de ensayo o taller. ¿Para qué sirve esta tarjeta? Esta sirve para la calibración, calibrar el aparato tacógrafo y configurar el aparato. Esta la tienen los talleres donde vamos a realizar las revisiones o arreglos del aparato tacógrafo. Importante que es de color rojo y atención, esta es la única tarjeta que su plazo de validez varía. Su plazo de validez es 1 año. Todas las demás son 5 años, pero la tarjeta de taller o centro de ensayo es 1 año. También se renueva en 15 días antes de su caducidad. La modificación, esto cambia con las anteriores, hay que comunicarlas en un mes. Si os dais cuenta antes,
eran en 15 días, aquí con un mes, y la sustitución igual que las anteriores. Tenemos 7 días naturales para solicitarlo y pasados 5 días nos expedirán una nueva. Y por último vemos la tarjeta de control que utilizan los agentes de control, la Guardia Civil y la Inspección de Transportes. ¿Para qué sirve esta tarjeta? Pues para controlar el tacógrafo y controlar los tiempos de conducción y descanso de estos conductores. De esta solamente os tenéis que aprender el plazo de validez, que es igual que la de conductor y la de empresa, es decir, 5 años, y que su color es azul. Recordamos un poquito: conductor color blanco, empresa color amarillo, taller color rojo, control color azul. Y plazos, todas para 5 años, salvo la de control. La de control o taller, esa sirve solo para 1 año. Bueno, pues ya acabamos este vídeo con una última cosa, con la hora UTC, la hora universal. Esto es algo curioso y esto es algo que debéis de conocer para el tacógrafo digital. En el tacógrafo analógico esto no era necesario. Daros cuenta que en Europa tenemos diferentes zonas horarias, no es la misma hora en España que en Portugal, que en Italia, que en Grecia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues la hora UTC, o también llamada GMT, es la zona horaria 0, que corresponde con el meridiano 0 o meridiano de Greenwich. Bueno, pues que sepáis que la hora local, que es la que se ve en pantalla, no coincide con la hora UTC en muchos casos, por ejemplo en nuestro país, en España. Debéis tener en cuenta que aunque la hora local sea la que tú veas en pantalla, todos los registros que haga el aparato, y por lo tanto cuando tú imprimas algún ticket lo vas a ver diferente, porque todos los registros se hacen con la hora universal, con la hora UTC. Y que sepáis que en España, la hora local en España es 1 hora más en invierno y 2 horas más en verano que la hora UTC. Repito, en España, en invierno es 1 hora más y en verano 2 horas más que la hora UTC. Por lo tanto, cuando saquéis un registro y veáis que habéis empezado la jornada, el ticket te dice que has empezado a las 8, la hora local va a ser diferente, porque todos los registros del tacógrafo van con la hora universal, la hora UTC o la hora GMT, que es la del meridiano de Greenwich. Bueno, pues hasta aquí esta parte del tacógrafo. Hemos visto las tarjetas, hemos visto la diferencia entre discos diagrama y tarjetas, la diferencia entre tacógrafo analógico y tacógrafo digital. Quedaros con todos esos datos que hemos visto de las tarjetas del tacógrafo digital, porque es posible que en algún caso os lo pregunten. Venga, nos vemos en el próximo.